Internamientos y anexos, lo bueno, lo malo y lo peor. Hola, soy Valeria Corazón de Amatista y hoy te voy a platicar un poco de mis experiencias en internamientos, en anexos y también lo que he podido observar y aprender de cada uno y pues las buenas experiencias y también algunas malas. Bueno, voy a empezar por nuevamente decir, esto no es una, o sea, crítica a los que están intentando de una forma u otra. Si te funciona, si te funcionó, maravilloso, pero hoy quiero platicar de un poco mi experiencia, lo que yo he observado y cosas que creo que funcionan y cosas que no. Entonces, para empezar, la verdad, he sido muy afortunada. Tuve varios internamientos patrocinados por mi papá. Que la verdad sí, al principio pues me metían a buenas clínicas. Ahora también, ahorita que estoy haciendo memoria, pues el primer internamiento a mí me tocó mezclado con pacientes psiquiátricos. No tiene nada de malo, yo acabé siendo una paciente psiquiátrica, a lo que voy es, fue como muy, pues fue fuerte, o sea, no estábamos por secciones ni nada. Entonces, yo literal, mi primer internamiento, yo voy pues pensando que es adicción, ¿no? Y estaba pues con gente que se había quedado en el viaje, con gente con brotes psicóticos severos, o sea, todos así, ¿no? Entonces me acuerdo que había un señor que pintaba suásticas en las paredes, o sea, como cosas así que al final, la verdad es que de esto que te estoy contando a mí nada se me hace así grave, yo ya eso lo vería pues con humor, pero a esa edad y en ese momento sí fue para mí como de qué está pasando. Y me ocasionó una cierta resistencia, porque también algo que sí tenemos todos los adictos, estés en un psiquiátrico o no, es que tú crees que estás bien o que no estás tan mal. Y entonces, y te comparas, o sea, como que siempre, y más si vas a grupo y empiezas a oír las historias de terror de los que ya llevábamos ahí 500 años, y tú vas llegando, ¿no? Y apenas tienes uno que otro así, un que otro mal cuento, pues sí, siempre está esta comparación y por eso también te saboteas mucho el tratamiento, ¿no? Porque siempre dices, ay, pero yo no haría eso, o yo no estoy tan mal, o él por pendejo, porque yo lo llegué a decir de verdad, pues ella por pendeja. No se confían. Yo dije lo mismo y viví prácticamente todo. Entonces, creo que en su momento, pu- fíjate que sirvió un poco como de advertencia, ¿no? El ver, porque aparte habían quienes estaban, o sea, como en un proceso ya de psicosis o de algo así por sustancias, pero habían quienes no. Entonces, pues a los que era de por sustancias, pues sí es una llamada de atención de, pues podría pasar, ¿no? Pero sí en su momento también me generó como esta resistencia de yo no estoy así, ¿por qué tengo que estar aquí? Y me peleé mucho todo ese año. En cuanto a instalaciones y esto, pues hay de todo. A mí les digo, en su principio me tocaron buenas clínicas, después ya no tan buenas, después anexo y después de todo, ¿no? Y después ya ni internamientos. Ojalá lo aprovechen si hoy sus papás les están pudiendo pagar un buen centro, ojalá lo aprovechen, porque no hay dinero que alcance. O sea, la verdad yo sí reconozco el esfuerzo inmenso de mis papás, pero pues hay familias que no lo tienen o hay familias que pues a lo mejor puede ser una o dos y si tú te la quieres llevar así 10, 15, 20 años, olvídate, no hay manera. Entonces, de algunos como cosas que no me parecen tan positivas, pues son los costos, pero entiendo que sí, pues sí hay quienes, o sea, es lo que cuesta, o sea, también a dónde vas a ir. O sea, si tú quieres tu clínica que parece hotel, ¿no? Y con tus amenidades y tu alberca y tu cancha de tenis y room service, pues lo vas a tener que pagar. Yo sí soy de la opinión hoy que se deberían de poner muchos más centros de rehabilitación regulados con personal médico, porque sí creo que en ciertas etapas o en ciertos síndromes de supresión o con ciertas sustancias es indispensable que no necesitas el lujo. O sea, y eso daría muchas más opciones para mucha gente de poder tratarse sin tener que llegar a un anexo donde igual y te va bien o igual y no porque no está regulado y vas a ser víctima de torturas y abusos y vejaciones. Entonces, sí creo que ojalá hubiera más centros así sencillos, porque es que no vas de vacaciones. Y sí, yo sé que todos los que hemos tenido una vida acomodada o así,
pues pesa mucho el internamiento, pero al final no es un premio. Y yo de verdad hoy sí lo digo con la conciencia de alguien que pasó por todos los estilos y modelos. No tiene que ser divertido y no tienes que estar así infinitamente cómodo. Tiene que ser digno, sí. Tiene que haber atención médica y psicológica, sí. Me encantaría ahora que incluso incluyeran la parte holística y energética, para mí sería un triple sí, pero vaya, se pueden prescindir de ciertas cosas. Creo que también es importante que se enfoquen en la nutrición. Eh, no sé si ya lo haya hoy más. En la época que a mí me tocó, pues no había mucho cuidado de eso y creo que debe ser parte esencial de una recuperación. O sea, también el nutrir a tu cuerpo y el darle lo que necesita para sanar. Entonces, creo que también en las clínicas, estas como de contexto médico, pues abusan de los medicamentos. Sería ideal que se abrieran a trabajar con más suplementación o con alternativas. O sea, les digo, en el otro capítulo les contaba yo ahora, de repente si ando muy desregulada, pues suerito de magnesio. Y a mí nunca me tocó suerito de magnesio, o sea, a mí me tocaba el Dol con Sinogal, ¿no? Sí, le decíamos la 2 por 1, pero si tú llegabas muy loco, te noqueaban con una inyección y te despertabas 4 días después, ¿no? Entiendo, que también era lo que correspondía, pero a lo que voy es, creo que ya hay más opciones y que se puede atender como con más herramientas. Entonces, bueno, yo de esa primer clínica, la verdad, en general, pues el trato muy lindo, los doctores, la verdad es que pacientes de más, o sea, a mí siento, o el día de hoy puedo reflexionar y creo que sería más fácil o sea, si incorporaran una higiene energética, el trabajo con, por ejemplo, con plantas ancestrales, en los casos que se pueda, o con cosas así más naturales. Pero pues de entrada ahí bien. Algo que yo sí fui notando es, bueno, aparte de que del costo y que si tú eres como yo y no entiendes a la primera y te vas a aventar varios, porque yo perdí la cuenta, o sea, a mí me han preguntado cuántas veces te internaste y sí fueron, o sea, muchas más de 10 o 15, o sea, es una locura. Entonces, pues, o sea, yo sé que no hay esa posibilidad, ¿no? O sea, realmente es muchísimo dinero. Entonces, bueno, al principio me iba bien, excepto por estas cositas, ¿no? De que yo sí creo que no se apoyan de la parte integral. De, por ejemplo, si tienes una clínica y ya tienes médicos y todo, pero mete clases de yoga, mete clases de movimiento somático, dales reiki, ¿sabes? Como cosas de ir moviendo también la energía de otra manera y no esperar que todo te lo esté resolviendo el antidepresivo, el antipsicótico y el clonazepam, ¿no? O sea, sí creo que hay más herramientas. Más adelante, obviamente, pues ya no se pudieron esas clínicas. Estuve en un centro muy lindo, que era así, muy sencillo, con una madrina maravillosa, se llamaba la madrina Yolanda, que yo le agradezco mucho porque ahí ya estaba mi papá como más, obviamente más resistente a apoyar porque creen que nunca vas a entender. También ya no, o sea, ya se estaba acabando la posibilidad de estar pagando estas clínicas divinas, ¿no? Que tampoco estuve tampoco en una así de las más acá, porque no, tampoco mi papá no era muy así, pero sí estuve en lugares muy, muy lindos, ¿no? Pero acá en este centro, la verdad, yo lo reflexiono y digo, la verdad, qué oportunidad, porque el trato digno, comías bien, tenías tus juntas, había trabajo, ¿no? O sea, tú tenías que parar a las 6 de la mañana, barrer, lavar, tender camas, cocinábamos entre nosotras. Y aparte, este contexto también de solo mujeres, eh, yo no tengo bronca, de tener los entrenamientos mixtos, pero a mí me gustó esa experiencia porque también creo que es diferente. O sea, el trabajo es diferente y también hay clínicas de solo hombres. También conocí una por mi pareja y por otras personas. Y creo que también permite a veces que la gente abra temas o toque cosas, sobre todo en estas terapias de grupo, que muchas veces en los mixtos no se puede. Que eso también se podría resolver muy fácilmente, literal, haciendo grupos, ¿no? En los internamientos mixtos, pues un grupo o una junta o una terapia grupal de solo mujeres y una de solo hombres. Ya después, pues cuando acabé anexada es que ahí sí, híjole, en el otro capítulo ya les conté un poco de las cosas como muy terribles. Hoy más quiero, o sea, hoy quiero compartirte un poco mi experiencia y qué creo que sirvió de eso y qué creo que no. Yo estaba completamente desubicada. La verdad es que era un momento en que yo ya no había manera de razonar conmigo. Yo había estado consumiendo con mi pareja desde entonces
en algún momento o nos cachan o algo, me internan, pero yo seguía comunicándome con él y yo no tenía esta sensación de ya acabé. O sea, la verdad es que yo quería seguir. Y ahí fue cuando yo les cuento que le planteé al doctor de, oye, no seas malito, dame chance, voy una semana, consumo y regreso. Regreso el próximo sábado. Y yo juré que me iban a decir que sí, o sea, para que vean cómo de verdad ya no hay, o sea, cuando ustedes dicen, no puede ser que no se dé cuenta, no, si es que no te das cuenta. O sea, si hoy yo me cuento, o sea, yo cuando reflexiono y digo, no manches, Valeria, o sea, me río porque es claro que suena completamente absurdo, pero uno cree, ¿sabes? Así estás convencido de que es un buen plan y de que además te van a decir que sí, porque es un muy buen plan. Obviamente el doctor sí se me queda viendo así como de, "Uf", ¿no? Y creo, o sea, yo de esto me enteré después, pero bueno, yo seguía comunicándome con el novio. No sé qué pasó, si ellos se enteraron o algo, pero yo creo que empezaron a ver un riesgo de fuga muy grande, porque aparte también ya en algún momento, como es una clínica normal y tú tienes que llegar con tu consentimiento, yo empecé a meter la amenaza de, bueno, pues yo estoy aquí por mi voluntad, si no quieres me voy, ¿no? Y ahí sí ya fue cuando como el doc, como que el doc me dijo así de, híjole, pues ¿qué crees que no? ¿No? Entonces le abrieron la puerta, estaba yo en el consultorio, llegó la patrulla espiritual, ya me treparon al coche ahí en medio, la camionetita. Hasta ahí todo bien. Lo que sí es que cuando llegué, pues a mí me tocó dormir en el piso, literal. No, eran 2 pisos de una casa sin ventanas ni nada, o sea, tenía barrotes. Entonces, en la noche se te metía el aeronazo así tremendo, porque aparte era un lugar súper frío. Todo esto yo sé que no es ninguna tragedia, ¿eh? O sea, vaya, yo sé que hay gente viviendo cosas peores, pero también creo que, o sea, que no es necesario. O sea, que puede haber cierta dignidad, o sea, cierto cuidado, porque aparte tampoco le estás pasando bien, o sea, no estás, tú estás pasando un proceso sumamente difícil. ¿Por qué a eso le tienes que agregar que duermas en el piso, que no tengas ni ventanas, que para el baño te cuenten el papel de baño, ¿no? Los cuadritos, hagas de lo que hagas. O sea, a mí me acuerdo que te decían 2 cuadritos. Todas esas cosas, la verdad es que lo que ocasiona es una sensación de indignidad, de no merezco, de me tratan como un animal. Y yo no creo que sea necesario. O sea, tampoco necesitas tu papel higiénico de lujo, el más suavecito, pero vaya, contarte los cuadritos, o sea, a mí se me hace una exageración. Luego la otra fue, miren, las levantadas temprano a todos nos molestan y más cuando estás en ese proceso, yo creo que sirven. El levantarte a limpiar, yo creo que sirve. O sea, todo eso me parece perfecto. La comida. A mí me tocó, pues, esta sopa que hacen como caldo de oso, ¿no? Pues, con todos los vegetales y eso podridos de la central de abastos. O sea, entiendo que tienen que ahorrar costos o lo que sea, pero ¿es necesario? O sea, que sea podrido. Vaya, con que te hicieras unos platos de arroz y frijoles bien hechos con tus tortillas, estarías bien alimentado. O sea, como por qué meter lo podrido, ¿no? O sea, como por qué tratar a la gente como algo menos que un ser humano digno, que está enfermo, que está pasando por un proceso sumamente difícil. O sea, no entiendo la necesidad de hacerlo todavía más difícil. O sea, y no porque tenga que ser cómodo, nuevamente, el trabajo, el levantarse, el ir a las juntas, excelente, pero de verdad como que esas cosas a mí sí se me hace muy triste. Evidentemente también, pues la onda de que yo ya después supe de los abusos del padrino de este lugar para con las personas que no, o sea, niñas de la calle o así, que ya lo conté en otro capítulo y prefiero no contarlo otra vez porque me duele mucho. Em, pero ese es el problema de los anexos. O sea, a ver, yo entiendo que hay gente que a lo mejor empieza con la intención de ayudar, me parece maravilloso. Creo que tienen que estar regulados, porque también se vuelven una fuente de ingresos. Y en el momento en que tú tienes un lugar de donde puedes generar dinero y nadie te regula, esa es como la clave o sea, es un pase directo al fracaso y a caer en este tipo de situaciones, ¿no? Yo, dentro de todo, pues, la verdad es que mi doctor me llevaron un poco como de castigo, como para ver, entiende, no puedes hacer esto. Y también les voy a ser honesta, o sea, yo como que la estaba pasando tan mal, que nada más por eso empecé a hacerme la que ya había entendido, pero no había entendido. Entonces, esa es otra cosa. ¿Quieres realmente un cambio o quieres nada más que la gente pretenda que ya entendió para que se salga de ese infierno? Ahora, a mí mi infierno, el mío, el personal, pues no fue tan grave, o sea, lo tengo que reconocer, pero habían otras niñas ahí en mi mismo internamiento viviendo cosas horribles porque nadie veía por ellas.
Híjole, yo sí no creo mucho que se deban de operar con tanta libertad, con tanta laxitud y con aparte con el permiso, porque el gobierno sabe que existen, o sea, esto no es algo así como de: "Ay, no sabíamos", no, sí sabe, ¿no? Y también se mueve mucho, aunque no son lugares caros o funcionan a veces en base a donaciones o así, sacan lana. Entonces, es muy peligroso tener a gente que también está saliendo de eso, a veces también con pocas o nulas herramientas, que se pongan a dirigir un lugar así y que no tienen conocimiento ni médico, ni terapéutico, ni psicológico, ni de todo lo que además a mí me gustaría, ¿no? Pero es peligroso porque se presta a torcer la situación, a caer en el abuso, en el pues ya me es una fuente de ingresos y entonces ya no importa, me ahorro y les compro cosas podridas o me ahorro y, ¿saben? O sea, sí creo que tienen que ser regulados porque también creo que hay mucha gente allá afuera que está queriendo ayudar y lo están haciendo con lo que tienen y con lo que pueden. Entonces, por eso es que creo que necesitamos participar más todos. Ahora, de historias de terrores de anexos sí conozco también, aparte de las que yo les he contado que no fueron personales, pues a mi pareja, por ejemplo, estuvo en uno que también prefiero no decir nombres para no meterme en problemas, pero pues a él lo iguanaban. Y a los que no sepan qué es tortura. O sea, los amarran pies atrás, manos atrás, y los dejan tirados en un cuarto así horas, días, ¿saben? Había otro que también le hacían que los amarraban así de los brazos arriba y les pegaban con tablas. O sea, esto ya a mí de verdad se me hace una locura que haya gente que crea que eso va a funcionar de alguna manera. O sea, ¿es en serio? A eso estamos llegando. Y aparte, ¿cómo te pones en manos de alguien que cree que la adicción se va a curar a golpes, abusos y torturas? O sea, si alguien logró, ¿saben?, agarrar la onda después de uno de esos y hoy están limpios, de verdad te admiro. O sea, te admiro y te lo reconozco, pero son los menos. Y sí tiene que quedar claro que son los menos y que no puede el gobierno y nosotros como sociedad y el sistema seguirnos haciendo de la vista gorda porque este es un problema cada vez más grande donde se necesita cada vez más apoyo y cada vez más centros de este tipo de, o sea, que den una atención y todos estamos haciendo como que o no sabemos o no pasa nada cuando esto se ha sabido por años y se ha sabido que funcionan así, a base de abusos y torturas. Entonces, yo sí opino que todos deberíamos empezar a tomar más conciencia y a levantar la voz de qué es lo que se espera de un lugar así y nuevamente no es lujo, no es tu centro de vacaciones, puede ser algo sencillo, pero tiene que ser digno. Ahora pues de otras, bueno, y he escuchado historias peores, ¿eh? O sea, digo, ya con lo de mi pareja de ese entonces, ya con esas tengo, pero he sabido de muchas precisamente porque si hay una persona que trae una detox de alcohol super heavy y ahí no tienen medicamentos o no saben ni qué, los dejan en un cuarto y se mueren. O sea, de una detox de alcohol tú te puedes morir, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como quiero ayudar. Creo que hay gente que empieza con esa buena intención y en algún momento te das cuenta que no es tan fácil, que necesitas tener las herramientas. ¿Y de dónde las vamos a sacar si el sistema en general y los gobiernos no lo están viendo como algo que se tiene que resolver y no le están dando prioridad? De otros internamientos que yo tuve, ahí sí creo que también, o sea, hubieron experiencias muy fuertes, pero sobre todo como por mí, ¿no? Pues de meter sustancia a los lugares. En muchos lugares de México yo estoy vetada hasta la fecha. Ay, aunque me ría, pero es que sí. O sea, si yo ahorita hablara hoy así de: "Óigame", no. O sea, a mí ya me pusieron la escoba atrás de la puerta, porque yo hice muchos desmadres de esos. Y sí creo, la verdad, porque en su momento, cuando llegaron a pasar esas cosas, mi papá, los quería demandar y todo. Yo sí creo que hay una corresponsabilidad. O sea, si tú estás ofreciendo el servicio de hacerte cargo, ¿no? De personas que están fuera de sí, no puede ser tan fácil. Que sean casos aislados, pero es que yo no lo hice una vez ni en un solo lugar. Entonces, sí, no me voy a quitar mi parte, yo estaba loca, sí, pero sí creo que está faltando algo como para prever eso, porque aparte yo la libré, pero podría no, y supe de casos que no. O sea, la vez que yo me escapé cuando fallece mi novio, que se los conté en el otro capítulo, que me internan ahí sí a fuerza, yo ahí no iba por voluntad, literal fue para salvarme la vida porque yo me quería seguir. Unas semanas antes de esa misma clínica se había escapado una chica que la encontraron muerta. Algo está fallando y creo que en sí es el cómo estamos viendo la adicción y cómo la estamos abordando.
En muchos de estos casos, de verdad, si intervinieran desde la parte energética, calmarían muchísimo, o sea, muchísimo. Claro, a la par de lo médico, lo psicológico y de todo. Pero si tú estás queriendo quitarle 20 chamucos, literal, a alguien, nomás con un ribotril y un antidepresivo, no sé, ¿no? Creo que así, pues, también hubieron algunas experiencias, pues, de estar con gente que también, pues, están en su locura y tú te juntas y haces relaciones no muy, pues, no muy sanas, ni que te aportan ni a tu proceso ni a nada. Pero también, por ejemplo, yo creo que yo salvé mi vida gracias a muchos de estos internamientos, a muchas de estas clínicas e incluso probablemente a ese anexo. Y qué terrible que lo tenga que decir, pero fue, yo creo que de verdad, porque yo ahí, finalmente con el anexo yo no podía hacer nada, no sé, yo ya no me acuerdo ni dónde estaba, pero con mis papás me enojé mucho tiempo. O sea, a mí me ocasionó un resentimiento terrible. Y se me olvidó contarles, y me acordé que mi novio fue a la clínica a sacarme pistola en mano. Es que él también estaba loco. No, los 2 no dábamos una, digo. Entonces, obviamente, ante esa situación, ¿qué haces? Pues sí, claro, meter a la niña a donde sea. Entonces, yo a pesar de que me enojé mucho y de que fingí además estar ya bien y después de eso, obviamente tuve que estar internada después en la clínica más tiempo y después me volví a ir al pedo más adelante. O sea, no me sirvió. Sí creo que en ese momento, si él hubiera entrado a la clínica y me hubiera llevado y nos hubiéramos ido a consumir la una semana que teníamos planeado para regresar, yo no creo haber regresado. O sea, entonces ahí es cuando sopesar un poco los pros y los contras y esto que les platicaba, ¿no? De los pros y los contras de los internamientos y los anexos. Sí, hay veces que es bien válido este periodo de estar sin sustancia, puede hacer una gran diferencia, porque mientras haya sustancia en el organismo, tú literal ya estás diciendo pura incoherencia, pensando pura mamada y haciendo puros planes acá que en tu cabeza suenan muy bien, pero la verdad es que no, o sea, no tienen ni pies ni cabeza y eso no lo vas a poder ver hasta que no le pares al consumo. Y esa es una realidad. Entonces, a mí lo que se me hace muy triste es que esta oportunidad de darle a la gente este momento de claridad de donde se pueden agarrar para decir, ah, ok, sí, sí, sí es cierto, no quería yo hacer eso y quiero hacer un camino, tenga que ser a través de centros no regulados, no dignos y con torturas, abusos y de verdad atentar contra la vida humana. Eso sí se me hace terrible y creo que aquí me gustaría dejarlo hoy. Tenemos que involucrarnos y al menos yo hoy estoy grabando este capítulo un poco también para hacer eso, para empezar a levantar la voz y a decir qué podemos hacer como sociedad, porque me queda claro también que hasta el día de hoy mucha gente dice el adicto por pendejo, ¿no? O lo ven como algo muy lejano, pero cada vez más y más, porque así está ocurriendo, cada vez más gente y más familias están siendo tocados por la adicción, sea un hijo, un hermano, un padre, una madre, un primo, pero cada vez más lo estamos viendo y lo estamos viendo con gente que queremos. Y entonces, si ya te está tocando, pues toca involucrarse más allá de nada más salvar a tu hijo, a tu familiar o, ¿sabes? O sea, toca empezar a participar en estas cosas, de generar conciencia de que no se, o sea, no puedes sanar de una adicción o de una enfermedad si te tratan peor que un animal. O sea, no tiene sentido. Entonces, ojalá y todos podamos empezar a pedir, porque aparte es algo que tenemos que pedir al gobierno, al sistema, que se involucren y que se involucren bien y no nada más para sacar dinero, que se involucren por el bien de las personas que están sufriendo todavía esto. Espero que te haya gustado este capítulo, regálame un like, no te olvides suscribirte y regálame un comentario. Nos vemos en el próximo capítulo. Soy Valeria Armare de Corazón de Amatista. Recupera tu poder.